complicadito, lo que más les cuesta meter en sistema excretor es la formación de orina. Hoy nos vamos a abocar a esto, a ver justamente el riñón como unidad funcional y la formación de la orina, a nivel estructural de cada una de las unidades funcionales de este riñón, que es la nefrona. Como les digo, ayer nosotros vimos cuáles eran los compuestos de excreción en los seres vivos, y en esos compuestos de excreción, cuáles se excretaban también o en qué lo transformaban cada uno de los organismos. Entonces hacemos un breve repasito de esto antes de introducirnos con el tema de hoy, y habíamos dicho que los principales productos de degradación metabólica que yo tengo del organismo, de cualquier nutriente orgánico que yo degrado, son el dióxido de carbono y el amoníaco. El dióxido de carbono es una sustancia que en realidad yo la puedo liberar a través del pulmón. ¿O qué hacía con ese dióxido de carbono? Si yo tengo mucho dióxido de carbono, ¿qué hago? Aparte de liberarlo por pulmón. ¿Cómo? ¿No se hiperventilaría? Bueno, bien, o sea, lo transformo en bicarbonato y protón, ¿sí? Para metabolizarlo, y en la hiperventilación en realidad lo que estoy haciendo es sacándolo a través de, obviamente, de la respiración, pero lo estoy sacando por hiperventilación porque también el estímulo no solo es el aumento, digamos, del dióxido de carbono, sino que se van aumentando también los protones en sangre, porque de alguna manera yo tengo que compensar este exceso de dióxido de carbono, y si no me alcanza la respiración, y bueno, utilizo los sistemas buffer de la sangre para compensarlo. Ahora, un desecho que se produce también de los compuestos orgánicos, no de todos, pero sí de las proteínas y de otros compuestos que también son nitrogenados, es el amoníaco. Y el amoníaco no puede salir ni por orina, solito así, como amoníaco, porque es sumamente tóxico, no puede salir como por el pulmón, no lo puedo transformar en otras sustancias salvo activamente y en un órgano específico. Entonces, por ejemplo... ¿Sale por orina? ¿Cómo? ¿Por orina? Claro, pero no el amoníaco. O sea, el amoníaco solito nosotros no lo podemos excretar como orina, o sea, solo como orina. Lo tenemos que meter dentro de un órgano específico que es el hígado para que lo transforme en otra sustancia que sea soluble, que además de ser soluble no sea tan tóxico y que lo pueda ahí sí excretar por orina. Entonces, ese amoníaco, si bien hay animales que si tienen abundante cantidad de agua lo pueden liberar solito, nosotros lo tenemos que transformar en urea, que es un compuesto menos tóxico, no es que no sea tóxico, pero menos tóxico que el amoníaco, sintetizado dentro del hígado y en el cual con una cantidad moderada de agua, que habíamos dicho que cuál era el límite de orina que, por ejemplo, nosotros tenemos que expulsar para garantizar que yo saque los desechos nitrogenados. Medio litro. Medio litro, bien. Necesito mínimamente sacar medio litro para barrer todo este contenido. Sin embargo, en este cuadrito, ustedes tienen un resumen de otras formas de excreción de estos desechos nitrogenados que no necesariamente tienen que ser el mismo mecanismo que utilizamos nosotros, que es a través de la excreción de urea. O sea, nosotros, los peces marinos, que acuérdense que viven en un medio hipertónico, y los anfibios, excretamos como urea estos desechos nitrogenados. Sin embargo, las especies que necesitan como viajar más libres, ¿sí? Sobre todo por el vuelo, y su cuerpo tiene que tener una poca densidad, tratan de no acumular mucha agua además, solo tienen el agua que necesitan. Entonces, necesitan excretar un compuesto que requiera de muy poca agua para sacarlo hacia el exterior, aunque me lleve más trabajo sintetizarlo y gaste más energía, porque sintetizar el ATP es como el ácido úrico me consume más ATP que sintetizar urea. Pero bueno, lo hago porque al eliminarlo, para que disminuya su toxicidad, no necesito tanta agua. Y en esta especie estoy tratando de ahorrar agua. Cuando me sobra el agua, como un pez de agua dulce, ¿sí? Y como muchos invertebrados también acuáticos, cuando me sobra el agua, porque la especie vive en el agua y encima es un agua hipotónica, bueno, entonces puedo excretarlo como amoníaco, que es este, el producto original. O sea, el aminoácido oxidado forma amoníaco y este compuesto que se puede reutilizar, pero el extremo amino del aminoácido, que es lo que yo quiero degradar y que no puedo degradar a través de la vía respiratoria porque solo libera dióxido de carbono,
lo oxido y lo transformo en este compuesto. Listo, y si este compuesto lo elimino directamente, ya está. O sea, no gasto más energía. Solo gasto este oxígeno para oxidar el aminoácido, pero no gasto energía para liberarlo. Entonces, es como lo más ideal, pero claro, necesito tanta cantidad de agua que no todas las especies lo tienen. Bien, empezamos después de este repasito con el tema de hoy que habla de este sistema excretor en los vertebrados, y específicamente, en realidad dice riñón en los vertebrados, pero cuando ustedes lean la descripción de Curtis, en realidad les está hablando del riñón humano, ¿sí? Algunas características son compartidas con los vertebrados, pero hay algunas características anatómicas que son bien del ser humano. Veamos entonces este riñón en el ser humano, cuál sería su anatomía macroscópica. Los riñones son dos órganos que tienen forma de haba o de poroto y que son de un color rojo bien oscuro porque en realidad están muy irrigados. Entonces, como la sangre todo el tiempo está pasando por ellos, va a tomar, digamos, una coloración bastante oscura. Se ve mayor cantidad de sangre en la corteza y un poquito más pálido en la médula, que vamos a ver en realidad por la disposición que tenemos de las nefronas, pero en realidad se ve una graduación de color, pero igual todo el riñón está ricamente vascularizado. Si hablamos de las dimensiones, los riñones tienen un tamaño de 10 centímetros de altura, ¿sí? 5 a 7 de ancho y 3,5 a 5 de espesor, ¿sí? O sea, esas serían las tres dimensiones, pesando aproximadamente entre 135 y 150 gramos cada uno de ellos. Los riñones están ubicados en la parte posterior del abdomen, ¿sí? Más o menos entre la altura de la columna vertebral, desde T12, que era la última vértebra torácica, hasta la tercera lumbar, y está detrás del peritoneo, que es la capa que envolvía a todos los órganos abdominales. Por eso decimos que este órgano es retroperitoneal. Es de la forma en la que llamamos a un órgano que está detrás del peritoneo, ¿sí? O sea, que no está incluido dentro porque no es un órgano digestivo como todos los demás, por más de que ocupe ese espacio. Y como está en la parte posterior, retroperitoneal, acuérdense que a la altura nosotros, debajo, digamos, del pliegue del diafragma, tenemos el estómago y el hígado del lado derecho y el estómago del lado izquierdo. Entonces, los riñones que están por la parte posterior, el riñón derecho está como un poco más abajo, ¿sí? No siempre es la misma distancia, pero aproximadamente, imagínense, 1 o 2 centímetros más abajo. ¿Por qué? Porque está a la altura que está el hígado. Entonces, tiene que estar más abajo porque el hígado ocupa más espacio en nosotros que el estómago, es más grande. Entonces hace que los riñones no estén exactamente a la misma altura, sino que el otro esté un poco más abajo. Siempre lo visualizo de esta manera, ¿sí? O sea, 1 o 2 dedos más abajo, más o menos para que se den una idea, está un poquito más abajo ese riñón derecho. Esta es la anatomía externa, ¿sí? Con una, digamos, una curvatura convexa, mientras que la curvatura interna es cóncava. Y en esa curvatura interna o cóncava hay una depresión, que ahora vamos a ver en otra imagen más grande, ¿sí? Esa depresión sería este huequito que vemos acá, que se llama ilio renal. Y ese ilio renal es el punto de entrada y de salida del paquete vasculonervioso. Significa arteria, vena, vasos linfáticos. Que la arteria y la vena que van a llegar a este lugar es la arteria y vena renal. Y los vasos quilíferos o vasos linfáticos también van a ser los vasos que acompañan a la vena renal. Esto que vemos acá, vieron que acá está como marrón, que es el riñón, esto que vemos acá que se ve como un poco más clarito, cuando yo digo que el ilio renal es el lugar donde están todos los vasos sanguíneos o el paquete vasculonervioso y los conductos excretores, lo que yo veo a esta altura como un embudo es una estructura que se llama pelvis renal. Y que después esa pelvis renal, que es la dilatación o embudo, digamos, que saca todo el contenido del riñón, sale a través del uréter, vejiga y uretra. ¿Sí? Estos son los órganos, digamos, que permiten la conducción de la orina. Entonces, si vemos en esta imagen un riñón más grande, vamos a ver acá el ilio, ven que acá está marcado con una llavecita, y vemos el paquete vascular, acá los nervios y los vasos linfáticos no me lo han dibujado porque no está en imagen, pero están entrando y saliendo a esta altura, curvatura cóncava, curvatura convexa, y esto que vemos acá, la pelvis renal. Acá tenemos una imagen del riñón que tiene arriba la glándula suprarrenal, que ya sabemos que es un órgano del sistema endocrino, pero bueno, nos la han mostrado en esa imagen para que sepan que está por arriba.
o sea, tapan parte de esa estructura del polo superior del riñón. Y en esta imagen podemos ver un corte, una sección de este riñón por dentro. Esto sigue siendo como anatomía macroscópica. Después microscópicamente vamos a ver cómo, digamos, cómo está formado, cómo está dividida cada una de estas estructuras. Pero si yo hago este corte, veo cómo esta pelvis renal que ustedes ven acá, que era el embudito que se ve por afuera y que sale por el ilio, es un lugar en donde desembocan estas estructuras, que son como estos tubitos más chiquititos, que se llaman cálices mayores. Y a la vez estos cálices mayores recolectan estas estructuras, también como en forma de embudo, que se llaman cálices menores. Esos son como todos tubitos. ¿Y qué es un cáliz menor? Un cáliz menor es una estructura de, digamos, en embudo, digamos, donde desemboca, donde fluye todo el contenido, que se ha filtrado desde esta estructura que van a ver acá, que se llama pirámide renal. Esto de acá es una pirámide renal. Entonces yo tengo toda la estructura externa o corteza del riñón, acá la médula, y en la médula podemos visualizar estas estructuras que se llaman pirámides renales. Entonces, el cáliz menor es el lugar en donde se vierte el contenido que se filtró dentro de esta pirámide renal. Esperen que se me bajó el volumen solo y no escucho. Ahí está. Entonces, a ver, no es que todos tengamos exactamente la misma cantidad de pirámides, porque esto puede variar, o algunos de los cálices, y son estructuras, digamos, que se van generando dentro, digamos, del riñón. No existe la misma cantidad en un niño, obviamente, que en un adulto, pero lo importante es entender que cada una de las unidades funcionales del riñón, que hacen como un sistema de tubitos y como que caen en un embudo, van haciendo como embudos dentro de embudos, porque fíjense que como que toda la médula se mete. Va al cáliz menor, del cáliz menor voy al cáliz mayor, del cáliz mayor me voy a la pelvis renal. Entonces hago toda como una estructura, digamos, un abanico, hasta llegar al lugar en donde se vierte más grande, que sería esta pelvis, hasta que desemboca en el uréter. Es muy importante que entiendan que el riñón es el lugar en donde se forma la orina. Nada, ninguna estructura de pasaje, como estamos viendo acá, después va a llevar a cabo el proceso de transformación en algo de esa orina. O sea, cuando ya la orina traspasó esto de la médula y llegó al cáliz menor, listo, su composición no puede variar. O sea, tanto el cáliz menor, cáliz mayor y todo son vías de traspaso de las sustancias hasta el lugar en donde se almacenará, que es la vejiga, y después se libera. Microscópicamente, este riñón tiene, como dijimos recién, una corteza y una médula, que como les digo, a ver, microscópicamente, porque ahora vamos a ver la estructura, pero esto cuando yo hago un corte así, también macroscópicamente lo logro ver. Pero bueno, tenemos que estructurar desde esta parte interna, histológicamente hablando, lo que estábamos mencionando recién, ¿sí? La pirámide renal, que es esta estructura en forma de cono, como vemos acá, y está en relación con la corteza, pero está metida principalmente dentro de la médula renal, y ahí desemboco en el cáliz menor, del cáliz menor al cáliz mayor, y de ahí a la pelvis renal. Entonces, desde esta anatomía microscópica y el estudio del tejido histológico, podemos visualizar la unidad funcional de este riñón que se llama nefrona o nefrón. Cada riñón contiene más o menos 1 millón de nefronas, o sea que si yo pondría una nefrona al lado de la otra de este riñón, me encontraría con una longitud de 8 kilómetros, ¿sí? 85% de ellos están en la corteza y 15% en la médula. Este es el motivo por el cual, cuando dijimos recién que se ve rojo el riñón, se ve más rojo en la corteza. Se ve más rojo en la corteza porque en realidad hay más cantidad de nefronas en la corteza, y cada nefrona está envuelta por capilares para poder filtrar la sangre y después poner su filtrado dentro de un capilar, si no, no tendría sentido. O sea, yo filtro, pero necesito un lugar en el que haya intercambio, que justamente es la sangre. Acá, en esta imagen, tenemos 2 nefronas dibujadas o esquematizadas para poder visualizarlas, pero no están todos estos vasos sanguíneos que la rodean. O sea, en esta imagen no está presente toda la estructura que rodea
y que son todos estos vasos sanguíneos como medio enhebrados entre medio de ellos, que hace que justamente es una zona ricamente vascularizada, si no, no podría entender por qué va a purificar la sangre, si no pasa la sangre. O sea, no hay la nefrona que no esté rodeada o que se bloquee por cualquier situación algún capilar, y bueno, no está cumpliendo su función, porque en realidad el capilar es el que va a llevar a cabo el proceso de intercambio con esta nefrona. Acuérdense que nosotros habíamos visto acá, bueno, ahora lo visualizamos en otra imagen, habíamos visto acá que existía un sistema porta, y era el único sistema porta arterial que tenían que conocer. Entonces, bueno, este sistema porta arterial es muy importante, el contenido ingresa entonces a través de una estructura que vemos acá más dilatada, que se llama cápsula de Bowman, y aparece todo el trayecto de la nefrona en partes que ahora vamos a visualizar, hasta que se unifican varias de esas nefronas en estos tubos, que se llaman túbulos colectores, y puedo llegar hacia el final hasta terminar desembocando, obviamente, en la papila renal. Esta es una nefrona que está llegando a la corteza. Ay, no sé qué pasó. En el cuadernillo dice que son 80 kilómetros. No sé cuál está bien. ¿En qué parte? ¿En la teoría? Sería la parte, en esta ¿En el apunte? En la parte del cuadernillo. No, en el cuadernillo, debe ser ese. Sí, no tengo ni idea quién carajo se puso a medir todas las nefronas para darle ese dato, pero Curtis siempre les pone así como datos anecdóticos, digamos, de esto mide 70 metros cuadrados. La verdad, chicos, ni sé dónde lo sacan. Sí, no, debe ser lo que está en el cuadernillo. Después se los paso. Si dice 80, sí, vale 80. Sí, sí, sí. Son esos datos así como que, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa que el pulmón, no sé, tiene 70 metros cuadrados? Pero bueno, sí, Curtis le encantan esos datos, pero denle bola al cuadernillo porque está ahí, quizás yo me he equivocado al tipear. Sí, Facu. Dice, entonces, ¿es 80 kilómetros o 8? No, como dice en el cuadernillo, 80. Porque en el apunte también dice 80. Sí, Entonces, sí, 80. entonces 80, sí, yo me he equivocado al tipear. Pónganle 80. Ok, gracias. Sí, sí. Es más, supuestamente es de un riñón el cálculo que han hecho. Así que si me preguntan de los dos, deberían multiplicarlo. Les digo, porque bien, aunque a la facultad le encanta jugar con estos datos numéricos, pero ese es el valor de o sea, 1 millón de nefronas está en un riñón. Y eso sí por ahí se lo han preguntado, la cantidad total, digamos, de nefronas que puede haber en el ser humano. Entonces, ahí sí tengo que contar los dos. Es como la cantidad total de los ovocitos. Eso sí es importante, la cantidad, porque es el punto que yo tengo, digamos, de intercambio. En el ovario también, me dan el valor de un ovario, de cuántas gametas hay, cuántas gametas hay de reserva en los dos. Bueno, esos datos que me dan por órganos, también por ahí juegan con preguntarles, o hacerles una pregunta en referencia a ambos, o sea, el órgano par, digamos. Bien, entonces, esta nefrona tiene una estructura que estamos viendo acá, que se llama glomérulo, ¿sí? Que es el ramillete o, digamos, un ovillo de capilares que me va a rodear a esta estructura renal que vemos acá, que se llama cápsula de Bowman. Entonces, todo este ovillo que está acá dentro del glomérulo, al fin y al cabo es una estructura circulatoria, no renal. O sea, cuando hablamos de la nefrona es como que dicen, bueno, la nefrona tiene el glomérulo, pero en realidad el glomérulo no es de la nefrona en sí. ¿Sí? O sea, la nefrona empieza en la cápsula de Bowman, es la estructura renal que hace como un pliegue y envuelve todo el capilar, o sea, los capilares en su interior. Entonces, este glomérulo que está acá adentro tiene como una estructura que está llegando a este glomérulo, que es esto que ustedes ven acá. Tienen que seguirme el puntito rojo porque encima ni hay color, entonces es como difícil en esta imagen. Esto que ven acá es la arteriola aferente. Entonces, este vaso llega así, arteriola aferente, se capilariza acá en el glomérulo y sale por este otro vaso que aparece como atrás del otro tubito que estamos viendo acá, de esta manera, que es la arteriola eferente. Y en ese momento, o sea, ese vaso que entra y después sale, en ese momento se empieza como todo a ramificar y forma después todas estas estructuras que están viendo alrededor, que se ven acá de color negro, gris oscuro, alrededor del tubito,
que se llaman capilares peritubulares. Después de eso, todo eso desemboca en una vénula y la vénula termina después llegando a la vena renal. Por eso el sistema porta, ¿sí? Arteria o la ramificación para llegar a la arteriola aferente, capilar, glomerular, arteriola eferente, después doy toda esta vuelta que vemos acá, los capilares peritubulares, y esos capilares peritubulares se terminan vertiendo en una vénula, la vénula en otra vénula, y así, 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 hasta que llegó a la vena renal por la cual se va la sangre. ¿Sí? O sea, y en realidad lo tengo, digamos, lo tengo puesto acá en el ejemplo de una nefrona. Imagínense, en el millón de nefronas, toda la cantidad que tenemos entonces circulando de estos capilares, lógicamente, con toda la cantidad de capilares que hay, por eso se ve tan rojo el riñón, porque justamente está muy, muy ricamente vascularizado. Entonces, ¿cuál es la parte realmente de la nefrona? La nefrona es el primer lugar donde me encuentro estos capilares, que es acá, la cápsula de Bowman, y desde la cápsula de Bowman empiezo el recorrido. Acá en esta nefrona yo veo así, y no entiendo mucho la forma o la estructura que tiene, porque la verdad es que siempre nos las hacen, o sea, nos dibujan la nefrona de una forma como planchadita, que ahora la vamos a ver en un esquema, en donde se ve, bueno, esto está en la parte de arriba, esto está en la parte de abajo, pero la verdad es que la nefrona no es así, es más similar a esta imagen que lo que vemos en las otras. Entonces, esto me ayuda a entender esta imagen, a por qué estos tubitos, como por ejemplo este que sale al principio, le llaman túbulo contorneado proximal. Algo contorneado es algo justamente que se está, o sea, contorsionando, doblando, plegando. En el dibujito clásico de la nefrona me lo dibujan como una línea recta, y digo, ¿por qué carajo se llama túbulo contorneado? Bueno, es porque en realidad en esa imagen está simplificada, pero el tubo realmente es contorneado. Entonces, le llamo túbulo contorneado proximal al primero que nace acá, o sea, desde el glomérulo. Nace, hace todo este pliegue hasta que llega a una depresión, que ahí sí puedo ver cómo desciende en forma más recta hacia la zona medular, una estructura que se llama asa de Henle descendente, asa de Henle ascendente, y después vuelvo a tener todo un túbulo nuevamente contorneado que asciende y que termina drenando acá, en el túbulo colector. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, en este puntito donde yo tengo el punto rojo, donde hacía la arteria frente entraba al glomérulo y después salía, este puntito que estamos viendo acá, que es la confluencia del túbulo contorneado distal con esa arteriola, ahora en esta unidad al final vamos a ver que ahí es en donde radica el aparato yuxtaglomerular, que ya sabemos porque lo habíamos nombrado, que secreta ¿qué cosa? Remina. Bien. Entonces, ¿por qué yo voy a tener acá un aparato que sensa la presión? Fíjense, está entre medio de los dos vasos. Es como, está pasando entre medio de la arteriola aferente y de la arteriola aferente, y ya pasó toda la purificación del líquido al llegar acá. O prácticamente, está en el tramo final. Entonces, justamente ahí, después de censar la presión que yo tengo y la concentración de orina que me quedó y la concentración que hay en sangre, ahí puedo decir, bueno, si detecto una baja presión, entonces se secreta en ese punto renina. Después lo vamos a ver más agrandado ese punto, pero recuerden que queda ahí, o sea, en ese lugar, porque está bastante buena esta imagen y después las otras de las nefronas no lo entiendo en realidad, distribuido en el espacio porque les digo, está como planchadito y me muestra una estructura simplificada. Esta nefrona tiene distintos tipos de tejidos dependiendo cuál sea el segmento o la parte de la nefrona de la cual se trata. Todos los túbulos tienen epitelio simple, eso sí es regla, y el epitelio simple les permite el mecanismo que necesitan, que es la secreción y la absorción básicas para formar la orina. Entonces, todo es epitelio simple. Pero me voy a encontrar un epitelio plano simple en la superficie de la cápsula de Bowman, ¿sí? La cápsula de Bowman era esta partecita de acá. Y me voy a encontrar también epitelio plano simple en todo este segmento del asa de Henle. En cambio, si ustedes se acuerdan, en la parte de tejidos que les daba como ejemplo, el riñón les decía túbulos renales.
Bueno, ahí cuando me decía túbulos renales, se refería al túbulo contorneado proximal, distal y colector. Menos el asa de Henle, todos estos túbulos contorneados que vemos acá, y este túbulo colector, tienen epitelio simple, pero es cúbico, ¿sí? A excepción entonces de cápsula de Bowman y asa de Henle. Bueno, más allá de la forma, digamos, que esto es un repasito porque no está acá en el Power, pero sí ustedes lo tienen en tejidos, ¿qué es lo que me encuentro en esa membrana si en realidad tengo un epitelio de tipo simple? Y bueno, me voy a encontrar, cuando empiezo el proceso de filtración, me voy a encontrar el endotelio del capilar, digamos, del glomérulo, la membrana basal que medio como que se pega una con la otra y no la puedo distinguir. Vieron que en la barrera respiratoria es como que me decía, el epitelio del alveolo, su lámina basal, la lámina basal del vaso sanguíneo y por otro lado el endotelio. Eran como 4 capas. ¿Se acuerdan? En la barrera de hematosis. Sí. Acá debería ser lo mismo, porque piensen que en este epitelio que yo estoy filtrando también tengo contacto en los tejidos, pero en realidad, dependiendo quién se le canta escribir, o a veces cómo lo visualizo, dicen, bueno, no, esta es la parte de esta membrana basal para un lado y esta para el otro, o se ve como medio unificada. Acá no es que haya una membrana basal, son las dos membranas basales, pero tienen como una posición y son indistinguibles, que directamente cuando llamo membrana basal es como una continuación de la membrana basal que viene del endotelio del capilar y por otro lado del epitelio de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Entonces por eso me muestra 3 capas en la barrera de filtración, a diferencia de la barrera de hematosis del pulmón que tenía 4. ¿Sí? Salvo ese detallito, es como la misma estructura que ya vimos en un lugar donde hay intercambio. Hay intercambio y bueno, entonces tengo que posibilitar las cosas para que haya intercambio y tener un epitelio plano, simple y bastante fácil. Como vamos a ver más adelante, también hay una alta difusión y pasaje de sustancias, algunos por pasaje, o sea, pasivos y otros activos, pero hay mucha difusión de sustancias en el asa de Henle y por eso también tiene epitelio plano simple. Ya en los otros lugares no solo voy a tener difusión, sino que tengo que tener proteínas transportadoras que me lleven mucho tipo de transporte activo, se secretan otras sustancias, entonces por eso las células de la otra partecita del túbulo renal, aunque sea más difícil hacer un pasaje de sustancias por ahí, no le alcanza a contener una célula plana, porque los transportadores no llegan bien a la superficie, entonces ha tomado una forma, digamos, como más cúbica. Con respecto a la irrigación sanguínea, este riñón ya vimos que tenía esta arteria renal que llegaba y la vena que salía, ¿sí? Entonces el recorrido del sistema porta que estábamos repasando recién, dijimos que podía ser arteria renal, arteriola aferente, glomérulo, arteriola aferente, capilar, peritubular y después la vénula y vena renal. Que acá podemos visualizar un poquito más en esta imagen, ¿ves? Arteriola, ¿sí? O sea, me muestra la arteriola aferente. Llego acá, glomérulo, arteriola eferente, y la arteriola eferente que están viendo acá se ramifica en todo esto, que serían, bueno, los capilares peritubulares. Cuando yo veo esto así como en medio de azul, o sea, mostrándome la sangre desoxigenada solo desde este tramo, primero que también saldrían de este, es como que me está demostrando una forma representativa de la misma manera que nosotros dibujamos siempre esta sangre de color rojo y azul, para hacer la intersección en que en un momento, más allá de que la sangre se esté purificando, o sea, está más pura que la que entró, porque la estoy llevando justamente a un lugar donde se filtra sangre. Cuando hacemos este dibujo entre rojo y azul, o que está oxigenado o carboxigenada, hacemos referencia a eso, nada más al oxígeno. Entonces se supone que esta arteriola, más allá de ir a filtrar toda la sangre que pasa por ella y sacarle los compuestos nitrogenados o desechos, por otro lado también oxigena a la misma nefrona. Entonces la sangre sale acá por esta vénula que va a la vena renal, cargada de dióxido de carbono, de la misma nefrona, pero mucho más limpia en cuanto a todo lo demás menos dióxido de carbono, porque fue justamente filtrado en esta unidad estructural. Bueno, así se van reuniendo obviamente de todas las nefronas hasta salir por la vena renal el conjunto de todo, lo que irrigó al riñón. Entonces podemos decir que si bien el riñón cumple con la función de la excreción de desechos metabólicos, que es por ahí el motivo por el cual vamos a desarrollar de forma más profunda en esta unidad la formación de la orina, no se olviden, porque esto lo habíamos repasado en algunas de las funciones, sobre todo cuando hablamos de la regulación de la presión arterial, o lo nombramos como otro órgano endocrino, que el riñón además de servir para la excreción de esos desechos metabólicos, mantiene la osmolaridad del volumen sanguíneo como estuvimos viendo ayer, por ende va a mantener o va a regular
la presión arterial, controla el pH sanguíneo, como vimos cuando vimos los sistemas buffer en sistema respiratorio, y además de eso, repasando un poco, también lo vimos en endocrino, liberación de hormonas. Yo creo que este no está en el cuadrito de las hormonas endocrinas como anexas, así que la pueden agregar, porque no les figura la secreción le figura la secreción de eritropoyetina y de renina, pero no de calcitriol. El calcitriol es una forma activa de la vitamina D, que se llama vitamina D3. Ustedes ya saben que la Sí, vitamina... está acá en el apunte. No, de esta unidad no, digo que no estaba en endocrino. Vieron que en endocrino tenían al final un cuadrito que decía todas, o sea, secreción de hormonas de otros tejidos endocrinos, algo así, ¿se acuerdan? Sí, no estaba, me parece. Bueno, y ahí no se las nombraba. Y cuando les nombra después, o sea, o les hace un repasito después de las otras sustancias, digamos, que se están excretando, por ejemplo, y que controlan la presión en circulatorio, me nombra justamente las que están más involucradas. Y en esa, si bien la renina participa en la presión, me nombra también de que el riñón secreta eritropoyetina, porque bueno, de alguna manera hace más viscosa o menos viscosa la sangre, pero no tenía nada que ver el calcitriol. Pero bueno, por eso les digo, es como un dato nuevo, porque no estaba en lo que ya sabíamos desde antes, dentro de estas hormonas, libera entonces una forma activa de la vitamina D, que se llama vitamina D3, que ya sabemos que la vitamina D ayuda para absorber el calcio, la eritropoyetina, que se encarga de hacer eritropoyesis, o sea, producción de eritrocitos o glóbulos rojos, y la producción de renina, que vamos a repasarla también en esta unidad, pero también ya saben que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona para regular justamente la presión. Bueno, vamos entonces a la formación de la orina, que sería como la responsabilidad que tiene el riñón en la eliminación de los desechos metabólicos, de la primera función de todas las que nombramos recién. La formación de la orina consta de 4 pasos. Filtración, que siempre ocurre al inicio, en donde está el glomérulo, excreción, que siempre está al final, y en todo el tramo del medio se van alternando en distintas partes de los tubitos el proceso de secreción y de reabsorción. Ojo con esto, siempre les digo lo mismo, no se confundan. Cuando yo estoy filtrando la sangre, quiere decir que el contenido pasa desde el capilar hacia la cápsula. Ahora, cuando yo digo reabsorber, como estamos viendo el riñón y nos paramos dentro de la nefrona y los dibujitos son de la nefrona, uno piensa que reabsorber es como volver a meterlo al tubo, porque, claro, la mayoría de los dibujos de la nefrona me muestran la nefrona dibujada y no el capilar, como acá está re simplificado, pero me está mostrando el capilar. Como no me muestran el capilar y me muestran el tubo, a mí me suena que si reabsorbo algo lo vuelvo a meter adentro, o sea, mi cabeza automáticamente redefine la palabra reabsorción y digo, lo estoy reabsorbiendo. Claro, sí, pero el término reabsorción no es con respecto al riñón, es con respecto al cuerpo. Y si yo estoy reabsorbiendo algo, quiere decir que le estoy pasando a la sangre, que es lo que vuelve a la circulación. Entonces, en el túbulo, lo que sacarlo quiere decir voy al intersticio y el intersticio a los vasos se reabsorbe. En cambio, cuando me están mencionando un proceso de secreción, quiere decir que desde la sangre se está secretando hacia el tubo, para que después se libere con la orina. ¿Sí? Esto es como bastante puntual, me gusta este esquema porque es como así bastante burdo, muy simplificado con respecto a lo que es una nefrona, pero bueno, me muestra como bastante esquemático la diferencia entre el túbulo y entre los capilares, que por ahí se les confunde tanto, ¿sí? Así que prestenle atención al proceso de reabsorción y secreción. Los otros dos, digamos, como que son más fáciles. Con respecto al proceso de filtración, que siempre dijimos que ocurría al inicio, para que ustedes más o menos se den una idea, cada vez que pasa la sangre por el riñón, más o menos el 20% del plasma está siendo filtrado. No está siendo filtrado todo, o sea, hay sangre que pasa de corrido en la arteriola porque no alcanza a pasar y a filtrarse. Entonces, estamos hablando de un caudal de 105 a 125 mililitros por minuto que van a entrar en los riñones y van a atravesar la barrera de filtración, que es la que nombramos recién. El epitelio del alveolo, la lámina o membrana basal y el epitelio del otro lado, obviamente, de la cápsula de Bowman. Entonces, si yo saco más o menos con el gasto cardíaco que conocemos y con la perfusión que tengo en el riñón,
aproximadamente ese 20% de filtración, o con ese caudal que dijimos recién, más o menos de 100 a 125 mililitros por minuto, podríamos calcular que en el ser humano se filtran de 150 a 180 litros de sangre por día. No es que se forman 150 o 180 litros de orina por día, porque lo que se filtra, la mayor cantidad se vuelve a reabsorber, pero se filtra esa cantidad. Por eso, una persona que tiene falla renal y que yo la meto para hacerle diálisis, uno dice, a ver, para si el corazón bombea 5 litros por minuto, si yo lograra una velocidad más o menos como el de bombeo del corazón, podría hacer un recorrido, como por el riñón, mucho más fácil. Claro, sí, la cagada es que yo tengo que lograr que cuando estoy haciendo, primero no lo puedo hacer muy rápido, porque si no a la persona le aumento, digamos, la circulación de sangre y se empieza a marear. Entonces, tengo que hacer circular a la misma velocidad que circularía la sangre. Pero claro, ¿por qué una persona que le hacen diálisis se queda 3 o 4 horas ahí metida? Porque tengo que esperar que dé vueltas y vueltas y vueltas por el riñón para garantizar que cada vez que pase solo va, digamos, a limpiarse el 20% del plasma, entonces tengo que dar todas las vueltas necesarias para tratar de purificar toda la sangre o gran parte de ella. Porque el volumen es más grande en las mujeres, en los hombres, perdón, que en las mujeres, porque los varones recuerden que tienen más agua en el cuerpo, tienen más sangre, porque tienen más sangre, porque tienen más músculo. Y podemos decir que más o menos, aproximadamente el 99% de este líquido se vuelve a reabsorber. Si decimos que el 99% se reabsorbe, quiere decir que el 1% de este volumen va a ser 1,5 litros. Y justamente es el valor de orina por día. Les digo ese valor, no es que tomen el de las mujeres, les digo ese valor porque en la otra parte del capítulo dice 1,5, pero podría decir, entonces de 1,5 a 1,8, obviamente. Se va a filtrar más en el hombre porque hay más sangre circulando, si yo hago deporte voy a filtrar más cantidad que eso. Esto es un promedio, ¿sí? Entonces, filtro de 150 a 180 por día, pero solo libero más o menos 1,5 litros. ¿Qué hace el capilar glomerular que no hace otro capilar para poder ser tan eficiente en la limpieza de la sangre? Porque si fuera un capilar común, acuérdense que los capilares eran tan chiquititos, o sea, tenían 5 micrómetros de diámetro, que ni un glóbulo rojo pasaba por ahí. ¿Se acuerdan que se tenía que plegar todo para meterse? O sea, ni siquiera el núcleo de esa célula le daba ahí. ¿Cómo me voy a poner a excretar sustancias tan complejas o incluso hasta por ahí pasan bacterias o algunos microorganismos por la misma barrera? Y esto es porque los capilares que están en la nefrona, o sea, el glomérulo, tienen modificaciones con respecto a los capilares sistémicos para hacer efectiva el proceso de filtración y de formación de la orina. ¿Cuáles son esas características más importantes? Primero, los capilares glomerulares son muy largos, ¿sí? O sea, largos y además cubren, digamos, gran extensión mientras que se va purificando la sangre en ese lugar. Entonces, me da, digamos, el tiempo necesario al estar mucho tiempo filtrándose de poder pasar las sustancias hacia el otro lado. Acuérdense que cuando yo bombeo, yo tengo un tiempo en el cual se va disminuyendo la presión de oxígeno, por ejemplo, para hacer el intercambio de gases hacia los tejidos. Entonces, el capilar tiene una dimensión y ese capilar es el trayecto entre la arteriola y la vénula. Entonces, la arteriola mete con una presión y yo tengo todo ese recorrido de la sangre para hacer todo lo que tenga que hacer. O sea, intercambiar la mayor cantidad de oxígeno que pueda, absorber el dióxido de carbono y todo, digo, en un capilar general. Entonces, al ser más largo, me da más tiempo, está todo enrollado, pero es más largo, me da más tiempo recorriendo en esa superficie para que se filtre la sangre. Por otro lado, yo considero que es la más importante de todas, una membrana de filtración delgada y porosa. Para que se den una idea en cuanto a la porosidad, es 50 veces más permeable que otras membranas de capilares. Entonces, claro, este es el motivo número uno de por qué hay sustancias que pueden pasar a través de una barrera de filtración, pero no pasan a los tejidos. Y por último, que este es el fundamento más importante del sistema porta del riñón, hay una presión muy alta en ese glomérulo, porque en realidad, a ver, esperen que voy a volver a la imagen. Acá. Este circuito, ¿sí?, que están viendo acá,
era la arteriola eferente que entraba y esta, la eferente que salía, ¿no? Esta arteriola viene con una presión, pero generalmente en un capilar se pierde presión y el vaso que sale debería tener como menos presión, pero no. Acá hay una vasoconstricción de la arteriola eferente y de acuerdo a cómo yo mido la vasoconstricción mayor o menor, aumento mucho la presión dentro del capilar glomerular. Entonces como que las dos arteriolas, como son arteriolas, o sea, son arterias, tienen capa muscular más gruesa y no vénulas, apretan de un lado y del otro, entonces aumentan la presión dentro del capilar glomerular. Es como cuando ustedes quieren, no sé, escurrir una toalla, ¿sí? Y la apretan de un lado y de otro, entonces el agua que queda obviamente en el medio lo voy a estrujar o va a drenar de forma más fácil. Entonces, eso es lo que hace la arteriola de tipo eferente y gracias a eso aumenta mucho la presión adentro y logro poder filtrar. Le llamo tasa de filtración o filtración glomerular entonces a toda la cantidad de plasma filtrado en el glomérulo por una unidad de tiempo determinado, ¿sí? Como estábamos viendo acá. Y obviamente va a depender de qué es lo que hay dentro de la sangre, de qué condiciones tienen los capilares glomerulares y obviamente también de un sistema de control nervioso, generalmente controlado por el simpático, ¿sí? Porque hay algunas otras teorías que dicen que también hay inervaciones parasimpáticas, pero como ustedes, el libro de Curtis les dice como que el parasimpático no se conoce el efecto sobre los vasos sanguíneos. Bueno, ¿quién hacía vasoconstricción entonces? El simpático. Pero el parasimpático no hace vasodilatación. Hay otro control que no sea nervioso, pero entonces sí puede el simpático contraer la arteriola aferente y eferente para aumentar la presión en el centro y poder filtrar más cantidad de sangre. Y después el líquido que sale desde acá tiene como una composición bastante parecida al plasma sanguíneo, nada más que no tiene tantas proteínas. Y entran dos recorridos. El recorrido de reabsorción y de secreción. Miren, en Curtis me sale en esta partecita como un resumen muy resumido de qué es la reabsorción y qué es la secreción. Y después a lo largo de todo el tubo vamos viendo en qué parte se reabsorbe y en qué parte se secreta. Entonces, ojo con esto, porque como ya les dije recién está como mezclado por todos lados. En esta parte del Curtis me dice que el proceso de reabsorción se da principalmente en el túbulo contorneado proximal. Sí, en cantidad es verdad. En cantidad es verdad porque la gran cantidad de volumen de la sangre se vuelve a reabsorber en el primer tramo, ¿sí? Y hay sustancias como la glucosa, como la mayoría de los aminoácidos, que se reabsorben en un 100%. Entonces, claro, sí, esos 180 litros, digamos, que estamos filtrando, no sé, diariamente, el 75% de ese volumen todavía queda, porque 180, o sea, estamos hablando de más de 40 litros que todavía quedan ahí en el recorrido y tienen que seguirse reabsorbiendo, pero una gran cantidad de volumen o de porcentaje de eso se reabsorbe en ese tramo. Pero después se sigue reabsorbiendo en todo el otro tramo, porque justamente por eso tampoco orinamos 40 litros sino 1,5 litros, o sea que también reducimos más esta cantidad de filtración. Entonces, esto es exclusivamente por la cantidad que han definido la reabsorción así. ¿Y qué más reabsorbo aparte de agua y los nutrientes básicos como glucosa y la mayoría de los aminoácidos o vitaminas? Los iones dependiendo de la concentración que haya en sangre. Por ejemplo, acá les da la opción del sodio, el potasio, el calcio, el cloruro, bicarbonato. ¿De qué va a depender? Y depende de la cantidad que haya en sangre. Si yo tengo mucha cantidad de sodio en sangre, voy a tratar de excretar el exceso en orina. Pero va a depender de la tasa de reabsorción y de las hormonas presentes que haya, como vamos a ver en cada uno de los tramos. Bueno, y también así como de forma muy generalizada, podríamos decir que el proceso de secreción más abundante es en el túbulo contorneado distal, y la eliminación principal es de sustancias que acumulándose son bastante tóxicas, como el potasio, que también me lo dio en ejemplo en la reabsorción. Ya también se elimina sodio, también, bueno, digamos como que volvemos a lo mismo, una simplificación y de lo más abundante nada más, poniéndome al protón, que es el que controla el pH sanguíneo, el amonio, y algunas sustancias tóxicas como pueden ser o el exceso de creatinina, o los fármacos, o la degradación de productos que se hayan consumido, como algunos tipos de drogas o algunas sustancias de los alimentos que nunca se hayan logrado absorber y quedan circulando como desechos tóxicos.
los cuerpos residuales de las células se acumulan en sangre, eso también se termina liberando, digamos, por sangre. Si bien la regulación del pH sanguíneo siempre va en un extremo desde 7,35 a un extremo superior de 7,45, estoy hablando de una persona que ya tiene un pH 7,35 activado todos los protocolos, digamos, para considerar a su pH ácido. Pero digamos que hay un límite desde ahí. La orina tiene un pH que varía de 4,5 a 8, siendo lo más abundante tener un pH que ronda el valor de 5. O sea, generalmente la orina es ácida. En casos extremos estamos poniendo como límite superior e inferior, de la misma forma que en el pH sanguíneo, pero la mayoría de las veces la orina tiene un pH que ronda 5, por eso siempre es ácido. Ahora, que bueno, se deben haber hecho un análisis de orina y les figura. Cuando ponen en el cosito de la orina, en el análisis de las características de la orina, les sale opalescencia, opacidad, el color, el pH, bueno, determinadas sustancias. En la mayoría les dicen el pH ácido, porque es como lo más común. Pero como juega con la secreción de sustancias que a mí no me sirven, y bueno, dependiendo de la cantidad de sustancias que yo esté secretado, incluso puede volverse hasta básica también. Bueno, y la última fase, que es la excreción, el fluido que realmente llega al túbulo excretor, túbulo colector final, es el que realmente formará la orina. Entonces, ese fluido ya es orina cuando sale de la nefrona, y todo lo demás que hace, unificándose en la pelvis, de ahí al uréter, la vejiga, el uretra, bueno, todo, solo se transporta. Pero nunca en realidad va a cambiar de vuelta la concentración de sustancias en su interior. Bien, ahora, es muy importante para animales terrestres como nosotros que ahorremos agua a partir de este proceso, ¿sí? O sea, ahorrar agua, porque es el fundamento por el cual yo secreto a través del amoníaco una sustancia como la urea, ¿sí? Un mecanismo que me ayuda a que la orina sea hipertónica. Entonces, si yo me pongo a pensar por qué la orina es hipertónica, no puede haber una respuesta simplemente entre un juego de mecanismos activos y pasivos, porque no me alcanzaría, digamos, el gasto de energía para purificar toda la sangre si solo lo generaría de esa manera. El riñón está como inteligentemente diseñado para que su anatomía y la disposición de los tubitos respondan a un gradiente osmótico en la médula, que es justamente lo que lleva a este proceso de diferencia de concentración para que se pueda concentrar la orina. ¿Por qué? Porque el agua viaja donde quiere. Acuérdense, chicos, que siempre el agua viaja libremente. Entonces, imagínense, yo tengo toda mi sangre con una concentración isotónica y tengo que liberar una orina hipertónica. Si yo tendría que utilizar mecanismos activos para activamente bombear todos los desechos a la orina, nos gastaríamos más energía orinando que haciendo mover un músculo en un ejercicio. O sea, no tendría sentido destinar tanto. Entonces, yo sé que el agua fluye naturalmente, desde donde hay más agua, donde hay menos. ¿Qué tengo que hacer? Diseñar justamente una estructura anatómica que me permita que sea el agua la que fluye naturalmente y yo haya logrado volver distintos espacios más hipertónicos para que la orina se vaya concentrando y otros más hipotónicos para recuperar otras sustancias. Entonces, la anatomía renal hace que mientras más yo me meto, acuérdense que iba como embudos todas las nefronas hasta el centro de la médula renal, porque es donde confluían todas las papilas, y ahí salía por el cáliz. Entonces, cuando yo me voy a meter en el riñón, adentro del riñón voy a tolerar una osmolaridad que no tengo en otra parte del cuerpo, para que justamente el líquido que está en las nefronas en esa altura tengan la misma concentración en el interior que lo que hay en el interior de la médula. Y de esa manera poder sacar una orina hipertónica. Si no, gastaría una cantidad de energía impresionante. Entonces, ¿cómo logro esto? Bueno, primero, hay tramos del asa de Henle y el conducto colector que tienen distinta permeabilidad a sales, o sea, y al agua y también a urea. ¿Por qué el túbulo colector y el asa de Henle? Porque acuérdense del dibujito que hicimos, ahora lo repasamos. O sea, en la parte más superficial está el glomérulo, el túbulo contorneado proximal y el distal, pero los que se meten hacia la médula, hacia la zona donde empieza a aumentar la osmolaridad, son el descenso y cuando estoy ascendiendo el asa de Henle y el túbulo colector. Son las dos superficies que se hunden, por eso les dice que ahí se modifica
drásticamente la permeabilidad para poder concentrar las sales en el interior de la médula. Partes del asa de Henle tienen proteínas de membrana que transportan activamente sodio y cloruro fuera del tubo. Entonces, si tengo a alguien que cree ese medio hipertónico, porque si no lo crearía alguien, también hubiera viajado solo por simple difusión, pero me gasto nada más en excretar en esa médula esa cantidad, digamos, de sales, y siempre se mantiene hipertónica. No es lo mismo que gastar cada vez que se filtra la sangre en meter activamente todos los solutos que hay en la sangre y que tengo que excretar adentro de la nefrona. O sea, me va a gastar mucha más energía. Es como que esto lo hago una vez, o sea, mantengo la osmolaridad de la médula. En lo otro tendría que gastar para meter todo el exceso de sales adentro del túbulo cada vez que fuera a excretar. ¿Me van siguiendo en la idea? Porque esto les cuesta un montón entenderlo, el gradiente de concentración. Sí, se entiende. Bien. Por último, justamente, disponer un mecanismo de contracorriente entre la rama ascendente y descendente, que ahora la vamos a ver de la asa de Henle, para que ese gradiente osmótico del que estoy hablando no penetre también en las otras zonas. Porque yo quiero que la médula esté concentrada, pero no puedo hacer que toda la otra parte del riñón, o sea, toda la otra parte de la corteza, donde están las otras estructuras, también se concentre. Porque si se concentrara, me pasaría toda esa osmolaridad a la sangre. Y como ya sabemos, si yo pierdo la osmolaridad de la sangre, o pierdo el equilibrio osmótico, puedo mandar más líquido hacia los tejidos, hacia el intersticio, producir un edema, o al revés. Por eso cuando el riñón falla y cuando no está haciendo su proceso correctamente, puede haber un exceso de pérdida de agua o un exceso de ganancia, como vimos ayer. O sea, puedo, por causa del mal funcionamiento del riñón, tener un cuadro de deshidratación o una enfermedad renal en la cual retengo determinadas sustancias en un bloque del riñón y no en otro, y no sé, y llevo a un edema, a retener agua, digamos, en los tejidos. Entonces, es muy importante que ese gradiente osmótico se mantenga a través de un mecanismo de contracorriente, que ahora lo vamos a ver bien en la nefrona, por eso hay una parte de transportes que desciende y otro que asciende, haciendo como una contracara. Entonces tenemos un transporte activo de sodio y de cloruro en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Ahora lo vamos a ver en el trayecto de la nefrona. Y además de eso, una difusión de urea en la última partecita del tramo colector. Esto es lo que principalmente crea el gradiente de concentración. Bombeo activamente digamos, en la última porción, antes que en realidad comience la parte de la rama ascendente del asa de Henle, transporto activamente sodio y cloruro, que estoy a la altura de la médula, y por la misma altura, pero del túbulo colector, secreto urea, que en realidad puede difundir de acuerdo a la concentración, obviamente, que se está aumentando gracias al transporte activo de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué hace esto? Atracción de agua por la acumulación de esos solutos en el intersticio. Entonces, esto hace que al igualar la concentración de uno con lo que está dentro del túbulo, hay un aumento de la osmolaridad de la preorina. Preorina se le llama a todo el contenido que está dentro de la nefrona, pero que todavía no llega al túbulo colector final para ser excretado, obviamente, como orina. De esa manera, hay una difusión pasiva de cloruro de sodio en la rama ascendente, ¿sí? Y un transporte activo de cloruro de sodio en la rama ascendente gruesa, como dijimos recién, de este asa, para volver a compensar y dar el circuito. A ver, vamos entonces a la formación de la orina y veamos, repasemos esto en cada uno de los tramos. Acá tienen dos gráficas. De alguna manera tienen que saberlas a las dos, aunque haya algunas cosas que por ahí sean medias contradictorias, pero esta rama es una simplificación de la rama o sea, del esquema de Curtis, que yo se los he puesto en blanco y negro, pero con las flechitas, por si en las fotocopias alcanzaban a ver mejor, en vez de buscar la referencia directamente ven qué pasa en cada uno, no sé, pero es la misma imagen. Y después, y esto van a tener que verlos los dos porque tiene una importancia ver los dos, después al final tienen este esquemita, que en realidad es de otro libro, de fisiología de Tórtora, en donde hay un montón de porcentajes que yo en esa gráfica que estábamos viendo recién no las veo ni en pedo, pero los datos que ustedes tienen que saber es esto. Pero para comprender la formación de la orina paso a paso y entender lo más básico y los, digamos, iones que más participan de forma activamente, que son el sodio, el potasio, bueno, siempre nombramos a los que somos protagonistas, al sodio, al potasio, al cloruro, a los protones, bueno, estos que nos parecen como los más importantes. En el caso del riñón,
Curtis dice, bueno, pero ¿cuáles son los solutos osmóticamente más activos? Y el cloruro y el sodio. Entonces, hizo toda una simplificación en base al cloruro de sodio y a la urea, que es el desecho que yo quiero, obviamente, liberar. Entonces, esto es una simplificación del proceso, pero me ayuda a entender el gradiente de concentración. Vemos acá, y después nos metemos entonces en la otra gráfica que sí tienen que saber en detalle bien cómo se va formando la orina. La nefrona la puedo dibujar para un lado o para otro. Esta imagen de Curtis tiene la nefrona dibujada para este lado, entonces, bueno, ya sea para un lado u otro, siempre sepan que la gráfica empieza desde la filtración, o sea, desde el capilar glomerular. La sangre entonces está entrando por la arteriola aferente, saliendo por la arteriola eferente, y me encuentro en todo este segmento una barrera. Esta barrera que veo acá es la barrera que está en la cápsula de Bowman y se filtra todo el plasma que puede, aproximadamente el 20% que está pasando, como ya sabemos. O sea que, ¿cómo va a ser este contenido acá? Con respecto al plasma. Chicos, el plasma acá no está dibujado. No tengo dibujado los vasos sanguíneos, como yo les decía, pero tengo que entender que están acá, que rodean a esta. Vieron que acá no se ve ni el contorneado del proximal, está cortado chiquitito, no se ve el contorneado distal, no se ve nada más que estas arteriolas, después no se ven todos los capilares peritubulares, pero cuando yo estoy hablando de isotónico, hipotónico adentro del túbulo, es con respecto a la sangre, no es con respecto a esto, porque esto es el intersticio. Ojo con esto, hay 3 espacios. El tubito, el intersticio, y yo les voy a dibujar acá como en un pedacito la sangre, ¿sí? O sea, que esta flecha está yendo hacia la sangre, pero previo a eso tiene que pasar por el intersticio. Y cuando yo digo isotónico de la sangre con respecto al vaso, aunque acá existe algo distinto en el intersticio. Y esto es muy importante porque esta osmolaridad que se genera en esta parte es con respecto al intersticio. Yo creo un intersticio muy hipertónico para que después las otras soluciones se vuelvan hipertónicas. Bien, entonces como estoy filtrando la sangre, obviamente tengo la misma concentración que la sangre, se está filtrando toda la parte del plasma que puede, o sea, que vaya a difundir por ahí con estos capilares más largos, más anchos, 50 veces más permeables, como habíamos visto, y entra como todo este contenido a la altura de la corteza renal en el túbulo contorneado proximal. Bien, cuando esto sucede y cuando se filtra este contenido, habíamos dicho que la mayor cantidad de los componentes se recuperan, ¿sí? O sea, se recupera un alto porcentaje de agua, también de cloruro, también de sodio, también de glucosa, de los aminoácidos, prácticamente el 100%. Bueno, todo esto no está graficado acá, pero sí este movimiento muy importante de la cantidad de iones, ¿sí? Y del agua. ¿Por qué estos iones pasan pasivamente? O sea, ¿por qué lo tengo que transportar activamente, perdón, acá, que es la flecha roja? ¿Por qué yo tengo que transportar activamente desde el túbulo contorneado proximal hacia nuevamente el vaso sanguíneo? Porque Bien. tiene carga ahí, ¿Cómo? por su carga. No, pero podría tener un transportador pasivo como tiene otro lado. Sí, es verdad que la carga requiere de un transportador, pero podría ser un transportador que haga un proceso de difusión facilitado. Por la diferencia de concentraciones, adentro y afuera. Son isotónicos. O sea que si son isotónicos yo debería poder hacerlo pasar. Miren, por eso les digo, esto es mucho más complejo, o todos los mecanismos, por ahí la otra gráfica ayuda a entender un poquito más, pero cuando yo tengo un medio isotónico, debería, si hay un transportador abierto, poder pasar este sodio y este cloruro directamente por difusión, y no por transporte activo, porque es un medio isotónico. Si yo lo veo en esta gráfica no lo entiendo. El fundamento de esto tiene que ver con la parte teórica y ver qué es lo que está pasando en esta filtración. Yo quiero reabsorber una cantidad específica de agua, porque he filtrado todo el agua, y necesito también que se vengan hacia la sangre nuevamente sustancias que son importantes, como la glucosa, como los aminoácidos, y quiero que se queden en el túbulo otros contenidos, como desechos, fármacos o lo que fuera, que en realidad no me interesan. Entonces, no es que el líquido que se va a reabsorber va a tener la misma composición que el que se filtró, porque se va a crear una diferencia. Pero como el agua se mueve por donde hay movimientos absolutos,
todos los desechos que se quedan de alguna forma en el túbulo y lo que se reabsorbe que es importante, como por ejemplo la glucosa, los aminoácidos, me crean en realidad un equilibrio en la concentración isotónica e isotónica que yo no tendría forma de mandar para adentro todo el agua que tengo que recuperar si no lo hago a través de un transporte activo. En este lugar se genera un transporte activo de cloruro y de sodio porque es la única forma de arrastrar al agua para que vuelva al cuerpo. 180 litros estamos filtrando, imagínense si orinara eso por día, o sea, me deshidrato 50 veces por día, me muero a los 5 minutos, entonces, de alguna manera yo tengo que recuperar todo ese agua. No tengo otra forma de recuperarla, porque, por ejemplo, se absorbe la glucosa. Sí, se absorbe la glucosa, pero se queda otro contenido en el túbulo que en realidad también genera osmolaridad. Entonces, este transporte activo es para que, como son iones altamente hidroscópicos, el cloruro y el sodio, si yo los meto activamente, el agua los sigue. Entonces, claro, reabsorbo esto, se manda el agua con ellos y sigue siendo isotónico. Porque si yo mando activamente un ion para un lado, pero el agua lo acompaña, entonces se va agua con iones y se compensa la concentración que hay adentro. ¿Sí? El fundamento de que activamente yo esté haciendo esto es para que el agua vaya. Entonces, claro, me dice difusión de agua. Sí, claramente el agua difunde, pero en realidad está difundiendo porque al yo transportar activamente estos iones, los meto activamente, entonces momentáneamente, cuando yo los meto, estoy volviendo como más hipertónica la sangre en ese lugar, entonces claramente el agua difunde, pero porque yo me estoy gastando energía en el otro proceso. ¿Se entiende? Gise, una duda. Ahí en la imagen dice que el cloruro se transporta activamente y en el apunte aparece que atraviesa por Sí, ahora difusión. lo vemos. Sí, tranqui. A ver. Es que no es en el apunte, es de acuerdo a la otra imagen. Por eso les dije, primero vemos una simplificada y después nos metemos profundamente. La realidad de esto es que yo impulso con energía al sodio y el otro hace como una difusión o lo que sería muchas veces llamado como un transporte activo secundario. Ahora lo vemos, pero lo tengo que ver de las dos formas, Fran, desgraciadamente porque se los pueden tomar de uno u otro. Este es en el esquema muy simple que sale en el Curtis, pero ahora vemos en el de Tórtora que sí, efectivamente el cloruro después lo considera como que difunde, y el que bombeo activamente es el sodio. Ahora lo vemos, bancamos un ratito, llevamos a la otra imagen y lo repasamos. Dale, gracias. Que lo que está en el apunte de clase está en base a la otra imagen, y no a esto. Pero bueno, esto es para explicar la concentración de orina y ahora nos detenemos en cada uno. Entonces, yo necesito algo activo, o sea, un bombeo activo de este ion para que de alguna manera algo me genere una presión del otro lado para que se pueda reabsorber agua. Pero claro, sigue siendo isotónico. Pero ¿qué pasa con todo este túbulo? Este túbulo, yo voy a entender por qué esta médula está así, toda concentrada. Los puntitos que están viendo acá, como se ven acá, son iones, cloruro, sodio, un montón de moléculas que crean la osmolaridad del medio, del intersticio. Y si se fijan, la médula, mientras más interna se hace la médula, se llena de puntitos porque está más concentrada. Entonces, yo entiendo por qué hay poca concentración en este intersticio con respecto a los otros por estos mecanismos que vemos acá y estos de acá, porque son los que generan la diferencia de concentración. Pero al fin y al cabo, cuando el asa de Henle empieza a descender, toda el asa de Henle descendente tiene un movimiento de difusión de agua nada más, porque hay un gradiente de concentración que acá no existía. Vieron que yo les dije acá, para recuperar agua, ¿qué tuve que hacer? Y en realidad para recuperar agua tuve que bombear activamente un ion que me arrastrara ese agua. Siempre comparándolo y generando un medio isotónico, obviamente, con el plasma. ¿Pero por qué es isotónico con el plasma? Porque la corteza tampoco tiene tanta osmolaridad. Pero claro, cuando yo me voy metiendo a lo largo de la asa de Henle, me encuentro con un intersticio que tiene una osmolaridad cada vez más grande. Entonces, al tener una osmolaridad cada vez más grande, el agua difunde solita. Y uno dice, ¿y por qué los iones de acá del intersticio no se mandan adentro del tubo? ¿Por qué? Simplemente porque se lo prohíbe el mismo riñón. Tengo un bloqueo de los canales de sodio, de cloruro y un montón de otros canales. Si estarían abiertos, chicos, se mandarían. ¿Por qué no se mandan? Porque son canales que restringen el pasaje de sustancias, porque acuérdense que los iones no pueden pasar por simple difusión, el agua sí. Entonces, si yo cierro todas esas proteínas transportadoras a lo largo de todo el tubo, no dejo que se metan, porque la realidad es que si estarían abiertas, todos estos iones entrarían al tubo y el agua saldría hasta que quedaran en equilibrio isotónico.
¿Por qué no pasa eso? Porque el intersticio cada vez se va volviendo más hipertónico. Entonces, claro, el líquido ¿qué hace? Saca agua y se va igualando la concentración de esto con el medio. ¿Ven que tiene casi la misma concentración? Y yo digo, entonces, ¿por qué me hice hipertónico? Volvemos a lo mismo que al inicio. Porque es del túbulo con respecto a la sangre. O sea, si yo acá vuelvo a lo mismo, les dibujo un capilar peritubular, este tubo, lo que está dentro del tubo, es hipertónico con respecto a esta sangre. Pero si yo miro esto del tubo con respecto a lo que estoy viendo acá, que es el intersticio, está isotónico. Porque por eso se fuga agua hasta que logran llegar al equilibrio. Sale agua nada más porque crea, o sea, porque aumenta la concentración del intersticio. No se meten iones porque están tapados o cerrados todos los canales que llevan al ingreso de esos iones adentro. Esto es todo asa de Henle descendente. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bien, cuando Sí. empiezo a ascender, empiezo todo este tramo de ascenso por el asa de Henle, la propiedad del tubito hace, o sea, del túbulo, digamos, de la nefrona, que ahora sí se sea permeable a determinados iones, se abren compuertas de determinados iones, pero se cierran las acuaporinas. Porque en toda esta parte, si ustedes se fijan en la teoría, me dice, es impermeable al agua. Y yo digo, ¿cómo carajo puedo ser impermeable al agua si el agua difunde de donde quiere? No, chicos, obviamente la membrana no la puedo dejar de hacer permeable al agua. Cuando yo estoy viendo estas flechas grandes de difusión de agua, es porque hay un gran movimiento. O sea, yo nunca puedo hacer algo totalmente impermeable. La definición que les dice ahí, a ver, impermeable al agua, y realmente la impermeabilidad al agua no existe. Pero lo que sí existe es un lugar de transición como este, en donde hay un gran movimiento de agua que se está pasando y metiendo, en donde hay grandes poros, que son las acuaporinas, que me permiten un gran volumen de agua. Entonces, lo que yo hago es bloquear, o en este tramo directamente no existen en esas membranas acuaporinas, entonces, claro, el movimiento de agua es mínimo con respecto a todo el otro bombeo que se está haciendo. ¿Sí? Tómenlo así, el impermeable. Yo puedo ser perfectamente impermeable un ion, porque te bloquea un canal y chau, y no tenés forma de pasar. Pero el agua, y bueno, el agua nunca se es totalmente impermeable. Pero sí hay un movimiento tan mínimo que no es significativo, por eso ni lo dibujamos con las flechitas. Deberíamos dibujar unas flechas re chiquititas con respecto a todas las otras, entonces es despreciable. Por eso se dice que la rama ascendente es impermeable al agua, pero relativamente permeable a los iones, selectivamente, y a quiénes. Fíjense, hay acá un tramo muy marcado en el rama, o sea, en el asa de Henle ascendente fina, que llega hasta acá, hasta donde termina más o menos la médula interna, y acá donde comienza la rama gruesa del asa de Henle, ¿sí? En la médula. Fíjense, volvemos al inicio. Acá habíamos logrado pasar, digamos, la concentración y volver en el tubo un líquido hipertónico con respecto al plasma, pero claro, era hipertónico con respecto al plasma, pero era relativamente isotónico con el intersticio. A medida que vamos subiendo, voy subiendo, ¿qué pasa con la matriz que me rodea, o sea, con el intersticio que me rodea ese tubito? Y cada vez va disminuyendo menos, porque así como cuando bajaba, la médula cada vez aumentaba más en concentración, cuando voy subiendo, disminuye cada vez más. Entonces, en todo el primer tramo, hay una cantidad de sales que empiezan a estar de más adentro del túbulo con respecto a afuera. Que esto, normalmente, ¿cómo se compensaría? Con el agua que entra. ¿Sí? O sea, entraría, porque si este líquido es hipertónico, pero voy subiendo y voy perdiendo la tonicidad, digamos, en el medio, se metería mucha agua. Claro, no se mete agua porque las acuaporinas están cerradas, pero sí hay una gran cantidad de canales que están abiertos de cloruro y de sodio. Entonces, ¿qué hace el cloruro de sodio? Se fuga porque tiene canales abiertos y porque no está entrando el agua. Entonces trata de compensarlo. ¿Por qué mecanismo? Por diálisis, chicos. Acuérdense que la ósmosis era el mecanismo de pasaje de agua para tratar de igualar concentraciones de forma pasiva. Pero también existía el fenómeno de diálisis. Y en el fenómeno de diálisis yo trato de compensarlo. Por eso le llamo diálisis a este fenómeno del riñón. Claro, pero ustedes van a decir, sí, dice, pero acá no está pasando solo por la membrana. Sí, obviamente, tómenlo diálisis así como enmascarado porque estoy pasando a través de canalcitos, pero es para que se imaginen ese fenómeno porque al fin y al cabo artificialmente en la diálisis se hace eso.
tratar de igualar la concentración de líquidos y de soluto. Entonces, claro, yo acá bloqueé las acuaporinas, pero abrí un montón de canales de difusión, ¿sí? De difusión en realidad simple, sin gasto, o sea, mecanismo de difusión facilitada, pero difusión simple en cuanto a gasto energético de cada uno de estos iones, y permito que se fuguen porque a medida que voy subiendo, se va cambiando la concentración. Entonces, como acá en la médula interna renal hay una alta concentración de urea, la urea, a favor de su gradiente de concentración, se mete, también difunde. Acuérdense que la urea podía difundir por el tamaño en realidad que tenía y la estructura química, de hecho también pasaba a través de las acuaporinas como el glicerol y el agua, pero es una sustancia que se puede colar, como es chiquitita, se puede colar como se cuela el agua, y como hay una alta concentración acá en la médula interna, se mete más. Entonces, claro, mientras más urea se meta, más cloruro de sodio puede seguir difundiendo. Sin embargo, va perdiendo tonicidad el líquido. Pero cuando llega más o menos hasta esta altura, se igualan la concentración de la médula con la de la que está dentro del tubo. Entonces queda prácticamente isotónico y no puede haber movimiento de solutos, por lo menos de forma pasiva. Por eso, a partir de la rama ascendente gruesa, la liberación de sodio y de cloruro, que es lo que justamente crea una alta concentración en la médula renal, es el transporte activo en la rama ascendente gruesa. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos al principio? O sea, ¿por qué se crea este gradiente de concentración tan grande en la médula? Bueno, uno de ellos, y es el factor número 1, es este bombeo activo, pero muy activo, tan activo que al no poder pasar el agua y al bombear activamente estos componentes para afuera, crean que este medio ni siquiera llega a ser isotónico como el plasma, sino que llega a ser hipotónico, tenga menos concentración igual que el plasma por la energía que yo gasto en bombear ese cloruro de sodio hacia el exterior. ¿Para qué? Para crear esto. Es todo este gradiente de concentración que permitió todo esto, sobre todo que ingresara urea, porque es lo que más me importa. Porque los otros iones se terminan prácticamente compensando, libero excesos nada más, pero se terminan compensando. Pero lo que más a mí me importaba era que la urea, en realidad, difundiera hacia adentro del tubo. Vuelvo a ascender al túbulo contorneado distal y me encuentro, ¿por qué con una concentración hipotónica? Bueno, primero porque se bombeó activamente en la rama ascendente gruesa de Henle, pero encima porque en este tramo se vuelve a bombear activamente, sobre todo sodio. ¿De qué depende en este tramo y en esta partecita? Depende de hormonas. Ya no es como acá, que lo hacía en realidad para generar gradientes, sino que acá es sumamente dependiente de hormonas. O sea que ya después de que filtré toda la sangre, dependiendo qué es lo que estoy filtrando, ya empiezo todo, desde el túbulo contorneado distal hasta toda la parte del colector, a especular de acuerdo al tipo de orina que tengo y de acuerdo a si hay ADH o si no hay ADH, si hay aldosterona o si no hay aldosterona. O sea, voy probando distintas estrategias para dejar la orina más hipertónica, más hipotónica, dependiendo de lo que siente el cuerpo para estar en equilibrio osmótico. O sea, de acuerdo a todos los quimiorreceptores y presorreceptores que están sensando. Entonces, claro, la orina es hipertónica, pero si yo me tomé, no sé, 50 litros de mate, y bueno, obviamente que va a ser mucho más hipotónica y ya no va a tener ni que liberar, es más, se va a recuperar urea, porque uno dice, ¿para qué miércoles creté acá y lo vuelvo a recuperar? Se compensa, chicos, para mantener la concentración alta en la médula y que siga permitiendo que la nefrona funcione. Pero no es que acá toda la urea que se metió y se excretó se vuelve a reabsorber, ¿sí? Hay una parte de ella que se queda para generar este gradiente. Entonces, más o menos de toda la urea que pasó, más o menos se excreta un 50%. Para que se acuerden, no sé, hagan una similitud con las flechitas. Acá veo 2, como que se está metiendo, no sé, el 100%, para que se acuerden nada más. El 100%, bueno, el 50% se recupera. ¿Para qué? Para compensar el equilibrio. O sea que no toda la urea, porque esto depende de un gradiente de concentración, no toda la urea que entra al túbulo se termina excretando, sino que parte de ella se recupera, y parte del agua obviamente también, para seguir generando este gradiente de concentración que me permite nuevamente equilibrar la sangre y excretar los componentes activamente. Existen un montón de transportadores activos que también me van a llevar a cabo otros procesos. Entonces, ¿qué van a ver en los cuadritos, chicos? En los cuadritos ustedes ven un resumen de las sustancias que le agrega la otra lámina y que sí tienen que saber en cada tramo.
Yo me detuve un montón explicando a los otros porque esto es medio como si tienen que sentar, aplastar el culo y decir, bueno, a ver entonces qué mecanismo hace cada uno, pero el mecanismo general de concentración y formación de la orina es el que vimos. La nueva, o sea, la lámina que agregan el cuadernillo de la facultad, toma en cuenta otros valores, no solo el cloruro de sodio y el agua, que tienen que tomar en cuenta. Entonces, túbulo contorneado proximal que veíamos en la otra gráfica, nada más, y que se reabsorbía agua y que se reabsorbía cloruro de sodio. Bueno, ¿cuánto? Y que es importante saber, se reabsorbe 65% del agua gracias a esto, al transporte activo de sodio. Y por eso lo que decía recién Fran, en realidad ese transporte activo de sodio me lleva a que el cloro lo acompañe también por arrastre al sodio, y la verdad es que hay una difusión del sodio, del cloruro, pero porque acompaña al sodio. Si el sodio no haría transporte activo, el cloro no difundiría. Entonces, por eso la lámina de Curtis los toma como transporte activo a los dos, pero en realidad el gasto energético yo lo hago para bombear el sodio. El cloruro lo acompaña, por eso difunde. Más o menos un 50%. 65% de estos cationes básicos, como el potasio y el sodio, y del agua también porque lo acompaña, y el 100% de las sustancias que más me sirven. Glucosa, aminoácidos, ya sea por difusión, ya sea por transporte activo, pero trato de recuperarlo. Pero también hay secreción en este tramo, que ni me lo nombra la partecita de Curtis. Hay una difusión de urea porque hay un transporte activo que se está secretando, acuérdense que secreción no era hacia el tubo, sino hacia la sangre, de protones cuando hay un exceso, y de amonio también. Y este es un producto de degradación, en realidad, de las proteínas, la creatinina, que también se mide en sangre, y la urea, bueno, también, es un compuesto que, como vimos, es, de alguna forma, un producto de degradación de los aminoácidos. Así hay un montón de sustancias más. Porcentajes, cuando no hay porcentajes, porque depende de lo que hay en sangre y de lo que yo tengo que limpiar, obviamente. Entonces, asa de Henle, ¿qué pasa? Vamos a dividirlo en 3 porciones. Como vimos al principio, descendente, reabsorbo agua y bloqueo para iones, impermeable a iones. ¿Cuánta agua absorbo? Un 15%. ¿Sí? Ya absorbí un 65% al principio, un 15% después. ¿Qué pasa en la rama ascendente, pero fina, la primera? Y excretamos urea por difusión y reabsorbemos cloruro de sodio por difusión porque todavía hay un gradiente de concentración. Ya en este tramo que es ascendente, soy permeable a los iones, pero impermeable al agua. Por eso decimos relativamente impermeable. Es agua, difunde, pero relativamente impermeable porque no hay aquaporinas. ¿Y qué pasa en el último tramo? Cuando haciendo, empiezo a bombear activamente cloruro y sodio. ¿Cuánto? Del 20 al 30%, ¿sí? De sodio y de cloruro más o menos también, fíjense. Y acá sí es activo de todos para poder bombearlo, incluso de otros cationes como el potasio. Y la urea se recicla de acuerdo al equilibrio del túbulo colector, que eran las flechitas amarillas que me mostraba en la otra gráfica, para volverlo a ser hipertónico. ¿Por qué en el túbulo contorneado distal llega un líquido hipotónico? Porque todo este tramo de la rama, digamos, ascendente, que iba metiendo activamente este bombeo de cloruro y sodio, hace que se vaya, digamos, de esta concentración hipertónica que me dice acá, pero que en realidad es en la parte más baja, se vaya volviendo hipotónico cuando va llegando hacia el túbulo contorneado distal. ¿Qué pasa en el túbulo contorneado distal? Se vuelve a reabsorber agua, aproximadamente un 10 o un 15%, eso depende también de las hormonas, lo mismo que el sodio, lo mismo que el cloruro que lo acompaña. Acuérdense que acá el sodio depende principalmente, la secreción, la reabsorción de sodio, de la aldosterona, depende también de ADH, porque la ADH era la que abría aquaporinas y permitía la reabsorción de agua en la parte final del túbulo contorneado distal, y puedo también seguir secretando de forma activa protones, amonio, creatinina, de la misma forma, o sea, la parte de arriba del túbulo contorneado, de la misma forma que en el túbulo contorneado proximal, en el distal igual, o algunas sustancias que quedaron tóxicas en el interior, de acuerdo a la nivelación, obviamente, general del túbulo con respecto a la osmolaridad de la sangre. Y por último, en el conducto colector, genero un medio hipertónico porque estoy reabsorbiendo por canales o aquaporinas específicos el agua que me queda, de acuerdo a la presencia de ADH, bombeo también sodio, reciclo desde el asa de Henle la urea, que son otra vez las flechitas amarillas que vimos y que nombramos también en la asa de Henle, y también puedo secretar protones y potasio. Incluso esta gráfica también es una simplificación
de lo que realmente ocurre porque hay un montón de transportadores más chicos. Pero esto está pegado tal cual en el cuadernillo de la facu. Así que lo tienen que saber así en porcentajes. Entiendan cuál es el proceso general, y esto la lámina de Curtis creo que les ayuda a entenderlo en forma general, y después estudio cada uno de los porcentajes que pasa en cada tramo de acuerdo a la lámina de Tórtora, porque es la que les van a preguntar, en porcentajes. Bueno, vamos a cortar acá porque si no, no tienen ya que ir a rendir. ¿Alguna duda, chicos? Gise, una pregunta. ¿Viste los vasos sanguíneos cuando pasan a nivel de la médula? ¿No Sí. empiezan como a liberar agua por esa diferencia de osmolaridad tan grande que hay en la médula? Sí, los vasos sanguíneos es como que también toman una concentración distinta. O sea, yo cuando digo es hipertónico, por ejemplo, con respecto a la sangre, decimos, tiene mucha concentración con respecto a la sangre, pero la verdad es que los capilares que tenés ahí sí, inevitablemente también se tienden a deshidratar. En el volumen grande de sangre y por la velocidad de difusión a la cual, digamos, pasan, ¿sí? O sea, la perfusión, digamos, trata de barrerse rápidamente. Es como decirte, ¿cómo barro rápidamente los ácidos del estómago? Y bueno, aumento el flujo sanguíneo y va pasando rápido, pero sí, ligeramente también se deshidrata y se vuelve en esa partecita de la sangre más hipertónica. Es inevitable porque el agua viaja igual por difusión. Así que sí, también pierde, pero no logra equipararse por la velocidad a la cual circula la sangre con respecto al líquido estancado que está en el túbulo tratando de generar esa diferencia de concentración. Pero sí, se vuelven ligeramente hipertónicos. Creo que igual se los dice de esa manera. O sea, como que el capilar peritubular de alguna forma aumenta su osmolaridad inevitablemente. Pero después esa agua es como que la vuelve como a reabsorber de nuevo cuando sale, ¿no? Claro, se pierde en la cantidad. O sea, se pierde esa concentración en la cantidad de sangre total. Es como decirte, mira, cuando yo te pongo una barrera en donde voy a intercambiar una cosa con la otra, van a tratar de llegar a un equilibrio. Como vimos el capilar, no sé, del alveolo, el hematosis y el alveolo. Deberían tratar de llegar a un equilibrio en el medio. Claro, sí, pero tengo un tremendo tamaño de un alveolo con un capilar chiquitito, entonces al fin y al cabo no llegan a un equilibrio entre los dos. Impone los valores el alveolo por una cuestión de tamaño. En esto pasa lo mismo. Es tanta sangre la que está circulando que ese ligero cambio, digamos, de la concentración, rápidamente la sangre que vuelve a circular la repone, entonces se termina diluyendo en la cantidad de la sangre total y se termina, después de dar toda la vuelta, filtrando nuevamente en el riñón. Entonces siempre logra, por una cuestión de volumen, de mayor volumen, termina disipándose. ¿Sí? O sea, no es que sale como todo mucho más concentrado, pero sí, es real lo que decís, y la verdad es que hay más osmolaridad en los capilares peritubulares y en los vasos que regresa debido a eso. Y después trata de compensarse en los capilares que ascienden, en la rama ascendente y en la parte de los túbulos contorneados. Bien, gracias. Viste que bajan y suben, por eso te digo, tratan de compensarse. Los capilares hacen un recorrido así, descienden por toda la sangre y después como que vuelve a subir el mismo antes de irse a la arteria renal. Y eso lo hacen para tratar de volver a recuperar la osmolaridad normal y no llevarle también todas esas sales a la sangre. Entonces, en ese sentido, se recupera, digamos, se repone. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, chicos, nos queda un pedacito muy, muy pequeñito de